Párrafo segundo. El cerebro. Entre los muchos y grandes estudios hechos en el cerebro, los más concordantes entre sí son los de Inzig, Monk, Ferrier, Friedrich, Paseva y Esner, que parecen demostrar que existen centros psicomotores y psicosensorios, más o menos determinados y extensos, en la substancia gris o cortical del cerebro. Lo han deducido en sus largas experiencias de operaciones y visto que las partes del cerebro anteriores a la figura de Silvio corresponden principalmente a los centros motores y los posteriores a los sensorios. De manera que la destrucción o extirpación de ciertas partes del cerebro, situadas delante de la figura de Silvio, produce perturbaciones de movimientos determinados, mientras que la extirpación de la parte de atrás de la indicada figura hace desaparecer ciertas funciones sensorias. Se notan dos centros bien caracterizados en la esfera sensoria y la extirpación del lóbulo occipital, cerca de su punta postero superior, produce la llamada ceguera psíquica o pérdida de la memoria de la vista, en tanto que la extirpación del lóbulo temporal, cerca de su parte inferior, da por resultado la sordera psíquica o pérdida de la memoria del oído. Si esas partes lesionadas se regeneran, vuelve a nacer en el individuo la facultad de oír y de ver, pero sin recuerdo de anteriores experiencias del oído y de la vista. Los animales domésticos han sido los servidores de la ciencia y tanto en el perro como en el caballo, cuando se les ha cegado psíquicamente seccionándoles la médula o los lóbulos correspondientes a este órgano y al del oído. No han conocido a su dueño por la voz ni por la vista, pero lo han reconocido por el olfato. Además, cuando se han destruido en animales recién nacidos los nervios correspondientes a un órgano, este no ha tenido su desarrollo, como por ejemplo en la castración, pero a pesar de todo, no se ha perdido el instinto, lo que nos indica que si fuese posible reconstruirle los nervios o vísceras extirpadas, recobrarían sus cualidades naturales. De todos modos, la patología, de acuerdo con la fisiología y la anatomía, corrobora la estrecha relación que existe entre el cerebro y las funciones más conexas a nuestros estados de conciencia o fenómenos psíquicos. En la historia médica hay millones de ejemplos que demuestran que la parálisis en general es efecto de trastornos o perversión en los sentimientos morales, a causa de la degeneración por cualquier causa del cerebro y médula espinal. Briere de Basemont y Mandalay, en los tratados sobre estas materias, estudian las mayores causas, afirmándose que los vicios y aberraciones genitouterinas de las juventudes, y el uso del opio y el alcohol traen la generalidad de esas fatales consecuencias sobre el cerebro, que se desgasta rápidamente y ocasiona desgracias y vergüenzas para la sociedad, siendo lo menor la pérdida del individuo causante, cuyo espíritu deja a la materia consumirse para terminar cuanto antes esa existencia desgraciada que le crea solo, sufrimientos y deudas que tendrá que pagar a la creación. Como ya hemos dicho atrás, que estas situaciones críticas del espíritu ocasiona las perturbaciones mentales primero y viene luego la parálisis y las epilepsias y en algunos casos el erotismo vergonzoso. Y siempre sin excepción la neurastenia para cuyas curaciones la medicina es impotente porque la causa del mal es superior a la naturaleza. Radica en el espíritu y por esa existencia, dificilísimo es el remedio, porque cuando podrá vencer el espíritu, es cuando la materia es completamente inservible a todo. Nuestra escuela, que no puede ignorar nada que sea de algún valor a la humanidad, ha prevenido esas fatalísimas consecuencias que presenciamos y las que la historia nos transmite en páginas de rojo y negro y las evitará absolutamente en el régimen comunal, porque en nuestro libro Profilaxis de la vida, se educa al hombre, que os sirven de preparación para aquella sabiduría. En fin, amados discípulos, corresponde el honor a la fisiología, que ha comprobado que la actividad del espíritu se presenta siempre acompañada de fenómenos similares a los determinados por el ejercicio de las energías funcionales y musculares del organismo, lo que en conocimiento ahora de que la psicología es sólo del espíritu,
Os prueba eficientemente que el espíritu se forma esa maravilla que llamamos cuerpo, con todo su infinito de moléculas cada una heterogénea, pero que por la más alta ley físico-química, las combina para la demostración de los fenómenos de la vida demostrada. En el punto trascendental que tratamos dichos fenómenos son de los ya hechos ley por la ciencia y son entre muchos otros los que siguen. Punto: una afluencia de la sangre al cerebro, demostrada por muchos físico-histólogos, entre ellos Mosso, Sequard y Cajal. Punto 2. La elevación de temperatura en los centros nerviosos bien experimentados. Y, punto 3. Un gran aumento de sales, experimentadas en la oxidación de los tejidos, lo que demostró con feliz éxito Biasson. Hay un punto de proporción entre las funciones del cerebro y su peso y tamaño, pero este no puede ser ley y a lo más es un punto de estudio honrado, como lo es el transformismo de Darwin. En este punto también se encuentran los estudios de las razas humanas y no son unas superiores y otras inferiores. Es su ambiente, su clima y la educación, pero el espiritismo prueba que un esquimal, por ejemplo, que hoy lo contemplamos en una singular estupidez, su espíritu es luminoso y tomó aquella posición, por una misión que debe cumplir. Pero vamos a transcribir el estudio de los hombres sobre este particular, a título de conocimiento. En Europa el peso medio del cerebro es de 1.350 gramos en los varones y 1.175 en las mujeres, contra 1.000 gramos en los varones, en los australianos y 900 en los bosquimanos. No han descuidado tampoco los anatomistas del alma, adoptando como base para el caso, la longitud y el ancho del cráneo, de lo que surgió la clasificación de cráneos que llamaron braquicéfalos, cráneo corto, y dolicocéfalos, cráneo oval, conocidos así. Si las medidas son de 8x7 son braquicéfalos, y si de 9x7 dolicocéfalos. También ha dividido los cráneos en ortognatos, según que la protuberancia mandibular forme con la frontal un ángulo facialmente menor de 80 grados, 76 proporciones anatómicas. Los cráneos braquicéfalos que mayor expresan la razón 8/7 y que concuerdan con las proporciones armónicas del cuerpo humano, son las que tienen las siguientes dimensiones. Hombre, Lon. 189 milímetros, Lat 162 milímetros, Perim. 53 centímetros mujer, Lon. 176 milímetros, Lat 155 milímetros, Perim. 51 centímetros. Tales medidas representan con relación a la unidad anatómica de cada sexo, las siguientes cantidades, Lon. 0,84, Lat 0,74, Perim. 2,36. Ahora es sabido que la unidad anatómica es igual a la altura media del rostro, siendo de 225 milímetros en el hombre y 210 milímetros en la mujer. Tomando por unidad dichas alturas, las proporciones encontradas por los artistas son aproximadamente las siguientes. Hombre, estatura, 7,7, mano, 0,8, pie, 1,2, perímetros del tronco, 1,84,5, perímetros de la pierna, 1,1, 1,8, 1,7, 2,4, perímetros del brazo, 0,9, 1,4, 1,6, 1,8, mujer. Estatura 7,7, mano, 0,8, pie, 1,1, perímetros del tronco, 1,8, 1,6, 4,8, 6,2, perímetros de la pierna, 1,2,2, 1,93, perímetros del brazo, 0,8, 1,2, 16,2. Sobre las funciones del cerebelo la ciencia ha penetrado muy poco, lo único que ha comprobado es que sin él, un animal hace toda clase de movimientos irregulares, a destiempo y sin objeto, pero anatómicamente se ve que del cerebelo nace el nervio vestibular.
Pero ya hemos dicho que el espíritu deposita en el cerebelo su microhombre hasta el momento propicio de operar su concepción, lo que no puede ver la anatomía ni la fisiología, pero sí lo deduce la psiquiatría, más lo confirma el espíritu. La médula oblongada representa el centro de locomoción en los peces y los anfibios. En los demás vertebrados, contiene este órgano, el centro impulsivo para los nervios vasomotores y el punto de partida químico para la formación del azúcar del hígado, y por lesión de ciertas partes, da lugar al desarrollo de la diabetes o enfermedad del azúcar. Los perímetros indicados se refieren a las secciones conocidas de cada parte del cuerpo. Así, en el tronco son el cuello, el pecho, la cintura, caderas, etcétera, etcétera. El asiento del centro respiratorio de la médula oblongada, que se suponía en el nudo vital de Florence, por cuya lesión muere el animal repentinamente, ha quedado en cuestión, después de estudios muy recientes que han demostrado la existencia de centros de inspiración y de expiración en la médula espinal. Pero aunque se compruebe que se pueden obtener movimientos, cortada la médula por la base del cerebelo, la muerte es inevitable e instantánea. Todos los demás estudios son para el conocimiento de nuestra composición anatómica, lo que es muy justo saberlo.